son visibles los efectos de la lluvia, los charcos, los chapoteos, los paraguas abiertos, los chubasqueros, las gotas de agua. ¡Ay, las gotas de agua! La lluvia deja secuelas, como secuelas dejan las películas. Razón de más para que siga lloviendo cine. Porque aquí comienza un programa más de tu podcast favorito, Lloviendo Cine, al cual, como ya sabéis, estáis pertinente y convenientemente invitados. No tenéis que llamar para entrar. Las puertas están abiertas de par en par. Ni entradas, ni permisos, ni pases especiales. Y si queréis, podéis entrar con las botas de agua. Y como buena secuela, el Lloviendo Cine de hoy será el segundo programa de la serie que le estamos dedicando a esos directores que realizaron en algún momento de su filmografía al menos una película fuera de su país de origen. La condición que en su país de origen ya se hubieran puesto detrás de las cámaras para rodar una película. Es decir, en el programa de hoy vamos a continuar con la todavía extensa nómina de directores que nos quedan por repasar, a esos directores a los que hemos llamado en el exilio, y de paso a dar carpetazo a la serie de programas. Pero antes de ello, antes de entrar en materia, vamos a realizar una serie de añadiduras en forma de adenda, ya que en el programa anterior hablamos de ciertas cinematografías que habían exportado a sus directores hasta otras partes del mundo. Directores que se convertían en ese sentido en directores por el mundo, como bien los ha bautizado nuestro colaborador en la sombra, Juan Sol. Y habíamos hablado de Francia o de Alemania como países, como cinematografías exportadoras. Pues bien, alguna de esas cinematografías se nos había quedado coja. Esas cinematografías exportadoras de directores y de realizadores, o como dirían los franceses, de metteur en scène, todavía cuentan con algún nombre que se nos había quedado en el tintero. Bueno, pues valga el comienzo de hoy de Lloviendo Cine para saldar esas deudas. Así que orden y que pasen uno por uno estos directores por el mundo. Y así cuando hablamos de Dinamarca, hablamos de Thomas Vinterberg y de don Lars von Trier, que son los dos directores daneses más internacionales de la actualidad. Pero nos dejamos a un tercero, que se llama Nicolas Winding Refn, el cual empezó a hacer cine al margen de cualquier postulado dogma, realizando películas de acción que llamaron la atención, primero de los británicos y más tarde de los norteamericanos, porque hasta allí se fue, hasta la meca de Hollywood, para dirigir en el año 2011 la película Drive, iniciando así su colaboración de dos películas con Ryan Gosling, en una de esas películas de las que se convierten al instante en películas de culto. Y su segunda colaboración tuvo lugar 2 años más tarde en Solo Dios perdona, película con reparto internacional, con el señor Gosling a la cabeza, pero con banderita francesa. Cosas, ya digo, de las coproducciones. Y en el año 2016 dirige, también con elenco internacional, The Neon Demon, película protagonizada por Elle Fanning, pero de nacionalidad danesa. Así que, teniendo en cuenta que el señor Refn anuncia proyectos en Estados Unidos y proyectos en Dinamarca, puede considerarse un director de ida y de vuelta continuas, convirtiéndose también de esta manera en uno de esos directores cosmopolitas, de esos directores globalizadores, en todo un director moderno. Y entrando de lleno en el cine francés, del cual ya pusimos ejemplos en el anterior programa de Lloviendo Cine, nos gustaría nombrar a un señor que nos cae especialmente en gracia, un director que hacía comedia,
y que se apropió de ella en los años 70 y 80. Ese director se llamaba Francis Weber y obtuvo grandísimos éxitos de taquilla en su país natal con comedias protagonizadas sobre todo por Pierre Richard y Gérard Depardieu, los cuales formaron una pareja cómica de lo más improbable pero de lo más efectiva. Bueno, pues una de esas comedias protagonizadas por este dúo cómico se llamaba Dos fugitivos, año 1986, película que llamó la atención de los productores norteamericanos. 2 años más tarde, estos productores se encargaron de realizar el consiguiente remake. ¿Y quién fue el director de esta película? Pues el propio Francis Weber, a él que le ofrecieron la dirección. Antes de que un director americano se me cargue la película, ya me la cargo yo. Y es curioso porque se trata, Francis Weber, de un director que ha visto cómo varias de sus películas han conocido remake americano. Habría que mirar si cualquier otro director del mundo ha conocido tantas nuevas versiones de sus películas como el señor Weber. Así que bien podemos decir que el señor Francis Weber tuvo un breve exilio en esto del cine. Y el director francés Olivier Assayas es otro de esos directores a los que podemos llamar globalizadores. Y eso que todas sus películas hasta la fecha tienen la banderita francesa, pero ha incluido en su reparto a actores internacionales en más de una ocasión. Y es un director, el señor Assayas, que no es que pierda la identidad, pero a veces se pierde un poquito, sobre todo cuando realiza películas, digámosle, internacionales, aunque ya anuncia de cara al año que viene una producción estadounidense. Olivier Assayas se pasa a Hollywood porque va a dirigir nada más y nada menos que a don Sylvester Stallone. Expectantes quedamos ante los posibles resultados de esa película. Por lo tanto, y a la espera del estreno de este proyecto, podemos asegurar que Olivier Assayas tiene un futuro y pronto exilio. Y también nombramos a Alemania como país exportador de directores de cine. Pero nos dejamos a otros 3. Bueno, uno realmente está a mitad de camino entre Francia y Alemania, porque se llama Barbet Schroeder, que vamos a ver, el señor efectivamente es alemán, pero nunca, jamás ha dirigido una película en su tierra. Nunca ha dirigido una película alemana, porque el señor Schroeder comenzó su carrera como director en Francia y lo hizo allá por el año 1969, hasta que en el año 87 se fue hasta los Estados Unidos a dirigir a Mickey Rourke en la película El borracho. Y es curioso porque te paras a pensar y resulta que de Barbet Schroeder son las películas El misterio Von Bülow, sí, la película que le valió el Oscar a mejor actor a Jeremy Irons, Mujer blanca soltera busca o Medidas desesperadas. Pero es que en el año 2000 se va hasta Colombia a dirigir la película La Virgen de los Sicarios, para terminar en el siglo XXI a caballo entre los Estados Unidos y Francia. Así que Barbet Schroeder es un director alemán que nunca jamás dirigió en su país y que ha vivido, cinematográficamente hablando, un exilio perpetuo. No es un director de breve exilio, sino más bien de todo lo contrario. Y hay otros 2 directores alemanes a los cuales todo el mundo les da por americanos. Que quede clara una cosa. Estos 2 directores, que son Roland Emmerich y Wolfgang Petersen, tan íntima y económicamente hablando ligados al cine americano, son alemanes y comenzaron a hacer cine a comienzos de los años 80 en su tierra, en Alemania, hasta que Hollywood les llamó. O sea que estos 2 directores, que son sinónimos de ciencia ficción, de suspense, de fantasía y de acción, ya eran sinónimos de todos esos géneros cinematográficos en su tierra. Vamos, que Wolfgang Petersen es el director de la mítica película El submarino, Das Boot, así como de La historia interminable de toda la vida.
Pues esa película está dirigida por Wolfgang Petersen y todas esas películas tienen la banderita alemana. Hasta que, a partir de la historia interminable, el señor Petersen se fue a hacer las Américas. Por lo tanto, podremos considerar a estos dos directores como directores de largo exilio, aunque alguno de ellos haya vuelto a su tierra últimamente a rodar bajo la banderita alemana. Y finalizado el necesario adenda respecto al primer programa dedicado a los directores en el exilio del Lloviendo Cine anterior, entramos en materia con el programa de hoy, que también va a estar dando vueltas alrededor del mundo en busca de directores que se fueron al exilio cinematográfico. Y aunque todavía nos quedan países europeos, nos vamos a dar una vuelta por el resto del mundo, porque también en el resto del mundo, como ya vimos en el anterior programa, hay directores que se fueron a hacer cine fuera de sus fronteras. Y nos vamos lejos, muy lejos, nada menos que al oriente, pero al oriente lejano. Porque hay directores, pocos, eso sí, pero hay directores del lejano, lejanísimo oriente que han hecho sus pinitos en otras cinematografías, como por ejemplo el señor Akira Kurosawa. No, vamos a ver, el señor Akira Kurosawa nunca jamás hizo una película en Norteamérica. Todas sus películas son japonesas, salvo una. En 1975, Kurosawa-san decidió emigrar a la Unión Soviética para rodar una película. Para rodar no solo una película, una auténtica obra maestra, Dersu Usala. Dersu Usala es la única película dirigida por Akira Kurosawa fuera de sus fronteras. A pesar de que Los sueños de Akira Kurosawa, realizada en el año 1990, estaba producida por un tal Steven Spielberg, solo que la película era japonesa. Así que bendito el día que el señor Kurosawa decidió irse hasta la URSS a rodar Dersu Usala, porque de esa manera engrosó su nómina de grandes obras maestras en su haber. Y por esa razón podemos considerar al señor Akira Kurosawa, esta vez sí, como un director de brevísimo exilio, con una única incursión fuera de su cine, fuera del Japón. Y el señor Nagisa Oshima, el controvertido en ocasiones Nagisa Oshima, pues desarrolló El Imperio de los Sentidos incluido, toda una carrera cinematográfica en el Japón, y parecía que ahí se iba a quedar, hasta que precisamente el éxito, el escándalo diría yo, del Imperio de los Sentidos le abrió las puertas de par en par a cualquier cinematografía que él quisiera, y no se negó. Ahí está. La película, dirigida en 1983, tardó un poquito, pero incluyó elenco internacional en sus películas para dirigir Feliz Navidad, Mr. Lawrence. El protagonista de esa película, nada menos que David Bowie. Pero, ¿de qué color era la banderita de esa película? Japonesa. Así que fue un sí pero no. Pero, en el año 1986, dirigió en Francia su única película fuera de su país, y esa película fue Max, mi amor, única película oficialmente en la filmografía del señor Oshima que no es japonesa. La película de amor loco que es Max, mi amor, es la excepción a su carrera. Por lo tanto, podemos considerar al señor Nagisa Oshima como director de brevísimo exilio. Y tenemos que ir hasta un director como Oh Xiao-hsien para encontrar a otro director oriental que haya probado a rodar cine fuera de sus fronteras. Porque el señor Oh Xiao-hsien, hongkonés él, no de la China comunista, siempre ha llevado una convincente, más que convincente, carrera cinematográfica